hacer un pequeño resumen hoy de las tribus, a ver cuántas alcanzamos a estudiar el día de hoy. Y antes que todo, quiero mostrarles este cuadrito. Los que van manejando ahí no lo pueden ver porque está muy pequeño, pero es para mostrar los diferentes momentos históricos y proféticos que hay sobre estas tribus. La parte de la izquierda están los 12 hijos de Jacob, que están descritos en Génesis 49, donde están remarcados básicamente los hijos de Leví, de Dan y de José. Y eso porque precisamente cuando vemos la bendición que se da sobre los hijos de Jacob, cuando están llegando a la tierra prometida, aquí se hace un reemplazo de varios de ellos. Primero que todo no aparece Leví en esa bendición, esa repartición de tierras. Dan ya no se menciona en este lugar, y en vez de José, lógicamente está Benjamín, Efraín y Manasés, que son los dos hijos de ellos. Y en Apocalipsis vuelve a aparecer Leví, está Manasés, que ya estaba en el conteo, y después entra José en este proceso. Así que esto es para que lo tengan presente, porque hay 3 listados en la Biblia de estas tribus, y esos son los cambios que suceden. Vamos a ver a través de este estudio por qué pasa esto. Así que vamos a mirar otra vez la tribu de Rubén, que fue ya hemos estudiado en fines de semana pasados. Fue el primer hijo, era el primogénito de Jacob. Y ustedes ven aquí dónde está ubicado, en qué territorio de la prometida está ubicado. Está al suroriente de la tierra prometida, al lado oriental del río Jordán. ¿Cuál es el significado de la palabra Rubén? Dice, he aquí, básicamente lo que traduce, y el primer hijo de Lea. Ya todos sabemos la historia de cómo fue que engañaron a Jacob, y no era la mujer que él amaba, sino que le habían dado por mujer a Lea, y con este tuvo su primer hijo, que significa he aquí. ¿Cuál es la confesión que se da en el momento del nacimiento? Y eso lo vamos a ver en cada uno de los hijos, porque cada hijo que nacía se hacía una confesión de parte de la madre la mayoría de veces, y por lo cual de ahí salía el nombre del hijo, y esto de todos modos lo iba a marcar de acuerdo a lo que la madre sintiera en ese momento. Y se concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo, ha visto Jehová mi aflicción, y ahora me amará mi marido. Ella sabía que no era la hija, la esposa amada, tenía una aflicción permanente por eso, porque de todos modos era un fruto de esa relación del engaño de parte de su padre con Jacob, y Jacob pues no la amaba, y eso le producía una aflicción, pero ella muestra que rogaba le puso el nombre básicamente porque la había visto, había dicho que el Señor la había visto y se había acordado de ella, así que por eso le puso Rubén. Pero hay una profecía cuando Jacob va a morir a cada uno de sus hijos, y esto también lo vamos a ver, qué profecía le dio a cada uno de ellos, y después vamos a ver también las bendiciones de parte de Moisés en el momento de entrar a la tierra prometida. Él les da una bendición a cada uno, y vamos a ver las relaciones que hay entre estas. Así que en Génesis 49, 3 al 4 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y mi primicia, mi vigor, principal en dignidad, principal en poderío, incontrolable como las aguas, no serás el principal, pues subiste al lecho de tu padre y lo profanaste, mi tálamo escaló. Básicamente esta profecía describe a Rubén como agua hirviente, es lo que los estudiosos lo describen de esta manera,
como sabemos, era una persona impetuosa que no controlaba sus impulsos y eso lo llevó a profanar el lecho de su padre, acostándose con básicamente una concubina de su padre, una madrastra, y esto lógicamente fue la causa de su repudio de parte de Jacob y de Dios para Rubén, y perdió la primogenitura por este hecho. Cuando Moisés lo bendice, antes de entrar a la tierra prometida, le dice, aunque sus varones sean pocos, viva Rubén y no muera. Esto básicamente está pidiéndole Moisés al Señor de que no desaparezca esta tribu, que simplemente sabe que hay un castigo a través de este proceso del desierto para ellos y que de todos modos se le está pidiendo que entren a la tierra prometida y que persistan estos descendientes de la tribu de Rubén. Y aquí vamos a mirar también el conteo de los soldados al inicio de la peregrinación por el desierto, en donde ellos arrancan el primer censo 46.500 soldados y en el segundo censo solamente aparecen 43.730. O sea que lo normal que en estos 40 años se multiplicaran, vemos que estos antes disminuyeron su número de soldados, que eran los que se contaban, los hombres que combatían, los que estaban en capacidad de combatir, y habían disminuido en 2.770 personas. Entonces, como vemos, la tendencia de esta tribu era desaparecer, por lo tanto, Moisés pide que no desaparezcan, sino que continúen dentro de la tierra prometida. Y ellos, como vemos, al final se localizan a la parte sur y al oeste de la tierra del río Jordán, y se quedan casi que a las afueras de la tierra prometida, pero es parte de la tierra prometida, y allí recibieron una parte pequeña del territorio de la tierra prometida. Vamos a mirar al segundo hijo, que es Simeón, y pensaríamos que por línea sucesoral debería él recibir después de haber perdido la primogenitura de su hijo, pero vamos a ver qué pasó con Simeón, que vamos a encontrarlo en esta zona. Ustedes lo ven aquí. Tampoco recibió una tierra especial, más bien fue distribuido entre la tierra de Judá. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es el significado de Simeón? Dice, eso es escuchado, es lo que traduce la palabra Simeón, y es el segundo hijo también de Lea. Y su madre lo que confesó cuando él nació, dice, concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, ha oído Jehová que era menospreciada, y me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. O sea que aquí menciona que otra vez el Señor la había escuchado y por lo tanto la había complacido con darle este otro segundo hijo. Jacob, cuando da la profecía para sus hijos, vemos que en Génesis 49 le dice, Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos son armas de violencia. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte a su asamblea. Pues en su furia asesinaron varones y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldita sea su cólera, que fue fiera, y su furor, que fue cruel. Los dividiré entre Jacob y haré que se dispersen en Israel. Y esto es tremenda profecía. Esto está en relación a la personalidad misma de Simeón. Era, como dicen aquí, eran violentos, eran gente que su personalidad era básicamente hacer daño, y vemos que cuando llegan a la tierra prometida deberían recibir la bendición de Moisés, y aquí no se menciona. Esta es la primera tribu que no recibe bendición de parte de Moisés, y esto es lo que se cumple la profecía de esto. Ellos fueron dispersos, y básicamente hay un hecho que está en Génesis 34 que marcó este destino para
para estas dos tribus. Siempre se mencionan juntas, siempre eran como describe la nueva traducción viviente, era tal para cual, o sea, él era uno pegado al otro, siempre vivían muy pegados a ese par de hermanos, Simeón y Leví, y ellos en un momento de la historia se enteran de que su hermana ha sido violada, y su hermana Dina, y estos hombres, a pesar de que su padre se había quedado callado para no tomar venganza por este hecho, ellos básicamente hacen un engaño a este pueblo después de que habían aceptado circuncidarse, y ellos en medio de esa incapacidad o recuperación que estaban teniendo los hombres de guerra de esta tribu de este pueblo que había violado a su hermana, ellos van y lo atacan. Y esto le causó mucho dolor y problemas a Jacob. Y por eso Jacob está dando esta profecía, porque los conocía, su ánimo violento, agresivo que mantenían estos dos, y que pues habían hecho una gran mortandad de hombres. Así que por esta venganza del rapto de Dina, que está en Génesis 34, son condenados a ser dispersos en la tierra de Judá. Eso básicamente, como dice, ellos desaparecen y no reciben la bendición de parte de Moisés para entrar a la tierra prometida. Y eso también lo describe en Salmo 55, 23, cuando dice, oh Elohim, tú los harás bajar a la fosa profunda, los sanguinarios y los traidores no llegarán a la mitad de sus días. Esa es palabra del Señor, que precisamente la gente que los asesinos, los traidores, los que usan la violencia y básicamente no controlan sus impulsos, van a morir tempranamente. Así que, como tal, este pueblo fue disperso entre las demás regiones, más área, les tocó a los que quedaron vivos vivir entre las personas. Y vemos aquí en el conteo lo curioso, cuando en el primer censo ellos eran 59,000 personas, en el segundo censo solamente aparecen 22,200 personas. Así que fíjense cómo pasó en este tiempo, perdieron 37,100 hombres en estos 40, los 39 años básicamente, pierden todos estos hombres. O sea que estos fueron muy reducidos, y por lo tanto ellos están, como les mostraba en el mapa anterior, estaban dispersos en la tierra de Judá. Ellos no recibieron una tierra específica, sino que básicamente vivieron dentro de la tribu de Judá y fueron dispersos en ellas. Así que ellos como tal no recibieron territorio específico, como ustedes lo ven aquí también en el mapa. Pero vemos qué pasó con Leví, porque Leví también estuvo en esta venganza. Él fue el tercer hijo también de Lea, y deberíamos pensar que deberían correr la misma suerte. Al fin y al cabo, los dos se pusieron de acuerdo, los dos eran violentos, los dos fueron agresivos, tomaron venganza por sus propios medios en contra de la voluntad de su padre, deshonraron a su padre y a su familia a través de este hecho tan agresivo. Cuando ellos querían reparar el daño, él quería casarse con Dina, este hombre que la violó, y pues ellos lo que trajeron fue desgracia a su familia. Listo, entonces se le decía que Leví dice que era el tercer hijo, y entonces le pusieron el nombre porque ya se supone que debería estar ligado a ella. Eso es lo que significaba, y podía tener el aprecio de su marido. Y en la profecía de Jacob nos dice, y Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos son armas de violencia. Les repito lo que hablaba allí, y en su consejo no entra mi alma ni mi espíritu se junta a su asamblea, pues en su furia asesinaron varones. Entonces vemos que la bendición era para los dos, la profecía, perdón, de Jacob era para los dos por igual. En teoría no deberían sentarse otra vez la asamblea del pueblo de Israel por su comportamiento.
Pero vamos a mirar la bendición de Moisés. Dice, de Leví dijo, tu Tunín y tu Urín serán para tu favorecido, el cual probaste en Masá, por quien contendiste junto a las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconocieron a sus hermanos, e ignoró sus propios hijos, porque guardaron tu dicho y vigilaron sobre tu pacto. Ellos pues enseñarán tus decretos a Jacob y tu ley a Israel, ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre tu altar. Bendice, oye Jehová, su vigor y acepta la obra de sus manos. Aplasta los lomos de los que se alzan contra él y no se levante quienes lo aborrecen. Y vemos aquí cómo cambió las cosas. Esto es un dato muy interesante. Mientras precisamente su hermano Simeón había sido disperso de la tierra, aquí vemos a Leví, de donde viene la tribu de Leví y donde viene la clase sacerdotal de Israel. ¿Y qué pasó aquí en este proceso del desierto? Mientras unos, como decía, fueron desterrados, los otros fueron nombrados, fueron sacerdotes y encargados de mantener la palabra, mantener los mandamientos del Señor, instruir a su pueblo. Y en esta bendición, lo que escribe Moisés precisamente fue lo que hizo restaurar la relación con Dios. Estos hombres, después de haber fallado en un inicio por su comportamiento, son la tribu precisamente que no hizo caso que fueran sus familiares, sus allegados, sus amigos, cuando precisamente Moisés subió a recibir las tablas de la ley, fue los que se enfrentaron y mataron a muchos de sus familiares por haberse puesto a adorar al becerro de oro. Y eso nos habla del Dios de las oportunidades, que precisamente ellos recapacitan, se arrepienten de sus hechos y buscan al Señor y son celosos de esa relación con Dios. Vemos los dos tipos de actitudes diferentes que suceden aquí, y esto lo llevó a ser sacerdotes del pueblo de Israel, los que hacían los sacrificios, los que mantenían el templo, fue los que Dios utilizó para mantener su ley dentro del pueblo. Así que vemos aquí el conteo de hombres, fueron, en vez de disminuir, empezaron 22,000 y llegaron 23,000, así que aumentaron 1,000 personas más, contrario a lo que pasó con la tribu de Simeón. Y estos también habían recibido la profecía de que iban a ser dispersos, y efectivamente ellos como tal no recibieron territorio específico, fueron esparcidos alrededor de las 42 ciudades que había dentro del pueblo de Israel. Y aquí vemos que no son soldados, porque en todas partes hemos hablado del conteo de soldados, ellos no se describen como soldados, los sacerdotes como tal no podían participar en conflicto, en guerras, así que ellos en el conteo se describen como hombres simplemente que eran mayores de edad, pero que no eran soldados. Y esto es una característica interesante también en la descripción de esta tribu. Ellos, cuando fueron apartados para el sacerdocio, ellos no se cuentan como soldados, sino como hombres. En Génesis 49:5 dice, Simeón y Leví son tal para cual, sus armas son instrumentos de justicia. Entonces, fíjense que de empezar básicamente con esos hermanos que son muy unidos, terminan siendo separados precisamente por su comportamiento. Los de la tribu de Leví terminan muchas veces actuando contra Simeón, la tribu de Simeón, por el celo al Señor, y como dice ahí, fueron cuando vieron que cayeron en idolatría, fueron los primeros que salieron a acabar con sus hermanos de sangre para evitar que adoraran a otros dioses. Entonces fueron celosos de la palabra del Señor. Y vamos al cuarto hijo, que es Judá, tribu muy importante en todo este proceso. Vemos que recibieron la parte sur de la tierra prometida, y como dice, dentro de sus
territorio también, ellos recibieron a la tribu de Simeón, le dieron parte de su tierra, así que ellos quedaron incluidos dentro de la tribu de Judá o la tribu del sur. Ellos fueron el cuarto hijo de Lea. Su significado significa alabanza. Cada vez que se menciona Judá, y ahí vienen los judíos, se refiere a alabanza al Señor. Eso es lo que traduce su nombre. Y en la confesión al momento de nacimiento, lo que dice su madre, dice, concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por tanto llamó su nombre Judá y dejó de concebir. Y aquí es interesante porque por un tiempo Lea tuvo un problema de infertilidad después de esto, no sabemos exactamente por qué, pero lo cierto fue que pues ya en estos años, mientras Jacob trabajaba para su suegro, para poder obtener a su esposa Raquel, ella llegó a tener sus 4 hijos y después tuvo problemas de infertilidad y no pudo tener por un tiempo. Vamos a ver que después tiene otros hijos, pero por un tiempo no tuvo eso. Sin embargo, ella alababa al Señor por haberle dado ese 4 hijo. Y es interesante la parte de lo que significa la alabanza para el Señor, y esta tribu fue la que más recibió territorio en toda la tierra prometida. La profecía de Jacob sobre Judá está escrita en Génesis 49, 8 al 12. Dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se agazapa y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo, y sea suya la obediencia de los pueblos. Ata a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lava en el vino su vestido, y en sangre de uva su manto. Sus ojos están turbios por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Aquí vemos una cantidad de figuras muy poéticas de la descripción que hacen sobre Judá. Pero como todos sabemos, como dice, aquí está la parte del legislador y eso habla del poder que iba a tener en los descendientes de Judá. Y lógicamente todos sabemos que el rey David viene de esta tribu de Judá y también lógicamente el mismo Jesús, Yeshua, viene de la tribu de Judá. Y a eso se hace referencia a toda esta bendición que recibe. Como se describe, es el león de Judá. Y es lo que traduce la palabra Shiloh. Este Shiloh que habla aquí es el Mesías prometido, y ya Jacob profetizaba sobre lo que iba a venir y lo que iba a recibir de esta tribu que era adoradora o que hacía alabanza para el Señor. Así que fue también alabada, no solamente ella alababa al Señor, sino que también fue alabada también por sus hermanos y fue también, como dice, fue su mano en la cerviz de sus enemigos. Todos sabemos lo que tuvo que pasar Judá, pero siempre fue preservada para cumplir la llegada del Mesías en el momento que Dios había determinado. La bendición de Moisés sobre ella dice, de Judá dijo, oh Jehová, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Basten para él sus propias manos y sé tu auxilio contra sus adversarios. Esa fue la bendición que se le dio a Moisés, porque precisamente entendía que iba a ser atacado por los enemigos. Todos los enemigos también sabía que esta tribu iba a venir el Mesías y pues que iba a ser seguramente perseguida y atacada para evitar esto. Así que la bendición de ella para que fuera preservada y que estuviera lista a recibir al Mesías tan anhelado. Así que vemos cómo coincide la profecía con la bendición de Moisés sobre esta tribu. El conteo de soldados, vemos que empezaron 74,000
y llegaron 76.500. Fueron alrededor de más de 1.500, más de 1.900 personas, lo que al final crece esta tribu de Judá. Vamos al quinto hijo, que es la tribu de Dan, de donde sale la tribu de Dan. La tribu de Dan, como ven aquí, está hacia el Mediterráneo, está hacia Occidente. Es la zona que recibieron ellos. Y es triste el caso, puede decir, el caso de Dan, es de la tribu que no aparece después. Significa el que juzga, y es el primer hijo de Bilha, que era la sierva de Raquel. Cuando Raquel ya estaba con Jacob, después de haber esperado 7 años por ella y trabajado para eso, recibe la noticia de que no puede tener hijos. Así que ella toma una de sus esclavas y le pide a Jacob que se una a ella o se llegue a ella para tener su hijo. Y Dan es el primer hijo de esta esclava, de Raquel. La confesión en el momento del nacimiento, dice Génesis 36, dice, entonces dijo Raquel, Elohim me ha juzgado y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto llamo su nombre Dan. Esa fue la proclamación cuando nació. En la profecía de Jacob dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás. Por tu salvación espero, oh Jehová. Y es impresionante y triste ver la profecía que cae sobre Dan. Como vemos ahí, es una serpiente junto al camino, es una víbora, lo que habla de esto, y todos sabemos a qué se refiere la serpiente y la víbora en el ámbito espiritual, tiene que ver con Satanás. Y como dice que es peligrosa, que muerde y hace caer a cualquiera, pero que anhelaba su salvación y Jacob esperaba que algún día fuera salva esta tribu. Sin embargo, la bendición de Moisés se dice en Deuteronomio 33:22. De Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Y vemos que el león como tal es un animal que es fiero, que es imponente, que pone autoridad, pero el cachorro de león lo único que hace es jugar y hacer daño y básicamente salir corriendo y estar mordiendo a todo lo que se aparezca por ahí. Eso es lo que se conoce como un cachorro de león y que es cobarde. Y vemos que en este territorio de Dan, como digo, que era una zona muy pequeña, se puede decir de difícil acceso por sus montañas, allí se establece básicamente el centro de idolatría. Ellos se van a una ciudad llamada Lais, que está escrita en Jueces 18, y hacen sus figuras, sus cosas para adoración, y se convierte en un centro de idolatría en medio de la tierra prometida. Eso fue lo que ellos decidieron de hacer, y como dice, eso fue el centro del satanismo en ese momento dentro de la tierra prometida, y eso lógicamente tuvo sus consecuencias fatales al olvidarse del Señor que lo llevó hasta allí. El conteo de los soldados, ellos empezaron 62.700 y llegaron 64.000, alrededor de 1.700 hombres más. Así que Dan fue de las tribus que no aparecen, como les decía, en el conteo de las tribus del Apocalipsis, precisamente por su idolatría fue sacada dentro de las tribus de Israel. Vemos el sexto hijo, que es Neftalí, el sexto hijo de Jacob.
Neftalí, vamos a ver que se ubica hacia el norte de la tierra prometida. Aquí ustedes la ven en esta zona. Es una zona muy hermosa, muy bonita, que tiene Israel, donde están las montañas también más altas y que rodea el mar de Galilea, que estos días estábamos hablando de ellos. Y su significado es ese que lucha o pelea, y es el segundo hijo de la esclava, de la sierva de Raquel. Así que ya la segunda hijo que tiene para Raquel. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he luchado con mi hermana y he vencido, y ya no llamó su nombre Neftalí. Ese es el que lucha. Básicamente, había ya el problema con su hermana Lea, y ella básicamente, después de estar siendo agobiada por su hermana, recibe este otro hijo de su esclava y le pone por nombre Neftalí. La profecía de Jacob sobre él es que dice: Neftalí es sierva suelta que está dando hermosísimas crías. Y esto se refiere precisamente a que como una sierva suelta es una sierva de libertad, de que precisamente viene a dar libertad a los cautivos, se refiere a eso. Y vemos aquí en la bendición de Moisés que le dice: Neftalí dijo, oh Neftalí, saciado de favores y colmado de la bendición de Jehová, posee tú el mar y su comarca. Y esto se refería precisamente al mar de Galilea. Esta es la zona que se le da a ella, y todos sabemos lo que fue, lo que significó Galilea, este mar, para el propósito del Señor. Y vemos una profecía también de parte de Isaías que habla de esto. Dice: pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, haciendo venideros la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán. En Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Y, y vemos aquí como también su origen de su madre era despreciada, hasta Raquel, por no tener hijos, y era burlada. Y esto así también se describe la tierra que fue a poseer este hijo. Y como dice, fue tierra de muerte, ahora era tierra de luz, porque como sabemos todos, el Señor empezó su ministerio por allí. Y esto se confirma en Mateo 4, 1 al 2. Dice: cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, habitó en Cafarnaún, la de junto al mar, de los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí cómo a la luz aparece este pueblo. Definitivamente el Señor no se equivoca en nada, y esto es lo que está profetizado para este pueblo, donde empezó el ministerio del Señor Jesucristo. Fue la zona que él se la pasó gran parte de su vida predicando, haciendo milagros, y estaba preparada para que la luz brillara a esta región. Sin embargo, es llamativo y es curioso también porque ellos perdieron tantos hombres. Ellos empezaron 53.400 hombres al principio de del trayecto de la tierra prometida, y llegaron 45.000. O sea que en el proceso, como dice, eran básicamente la muerte les rodeaba a ellos. No sabemos exactamente por qué. Perdieron muchos hombres en esta travesía, más de 8.000 personas de menos, pero al final Dios los recompensa dándole luz. Fueron luchadores valientes que defendieron también muy bien en la tierra prometida, y el Señor los utilizó para resguardar a su pueblo por la zona norte de la tierra prometida. Así que sirvió para que el Señor nos trajera luz al mundo a través de esta región. El séptimo hijo es Gad.
Y Gad, como, como ustedes ven, está también al oriente del río Jordán. Es la zona que vemos aquí en esta zona. Y esta zona, o el nombre de Gad significa bendecido, y es el primer hijo de Silpa, sierva de Lea. Entonces vemos también aquí que la Lea también quedó estéril y también toma una de sus siervas para que le siguiera dando hijos a Jacob, y de esta unión sale la tribu de Gad. Entonces dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Eso fue lo que ella escribió. La aventura significaba la buena vida o la bendición, que era lo que ella esperaba, que teniendo más hijos tuviera esa recompensa sobre la otra hermana que ya estaba también utilizando la misma fórmula de tener más hijos. La profecía de Jacob sobre Gad dice: Gad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará al final. Y básicamente fue un pueblo guerrero, un pueblo que siempre fue caracterizado como grandes hombres de guerra que defendían la tierra prometida, y como hemos visto, por su ubicación geográfica, eran los que primero recibían los embates del enemigo cada vez que cualquier pueblo llegaba a tratarse de tomar la tierra prometida. Entonces Moisés sobre ellos bendijo, dijo de Gad, dijo: bendito aquel que hizo ensanchar a Gad, cual leona se agazapó, desgarró a un brazo con la mollera, proveyó la primicia para sí, pues allí le fue guardada la porción del legislador, se presentó a las cabezas del pueblo, dio cumplimiento a la justicia de Jehová y a sus decretos para con Israel. Así que esta bendición precisamente describe como un pueblo aferrado a la palabra, que cumplía la ley del Señor, y que eran básicamente el baluarte del pueblo ante cualquier ataque del enemigo, y ellos, su función era preservar a Jerusalén, a Israel, de todos los ataques del enemigo. Así que eran reconocidos en la historia como grandes guerreros. Sin embargo, también en el trayecto de la tierra del desierto perdieron muchos hombres. Ellos empezaron 45.650 y llegaron 40.500 soldados. Así que también perdieron casi 5.000 y tantas personas en ese trayecto. Después viene Aser, que es el octavo hijo. El octavo hijo de parte de Jacob. Aser como tal está también al norte, y ellos toman la gran parte de lo que la área costera, y donde son las grandes montañas también de Israel. Y el significado es felicidad. Es el segundo hijo de Silpa, la sierva de Lea. O sea, cada sierva tuvo ya dos hijos, y aquí le pone el nombre felicidad. Dijo Lea: por mi dicha felicitarán las hijas, y llamó su nombre Aser. La profecía de Jacob dice: el pan de Aser es sustancioso, y él dará deleites al rey. Así que vemos que esta zona que ellos se ubican al lado del Mediterráneo es una tierra fértil, próspera, muy buena para la agricultura, y aquí salían los grandes manjares para la mesa del rey. Y dice: bendijo Moisés, y de Aser dijo: bendito con hijos sea Aser, sea acepto ante sus hermanos, y bañe en aceite su pie. De hierro y de bronce sea tu calzado, y tu vigor dure como tus días. Fue una tribu que creció, como dice la profecía, se cumplió la gran fertilidad de estos hombres de esta tribu, que creció de 41.500 soldados a 53.400 soldados. Fue de las tribus que más creció, y de las que vivían felices por la tierra que les tocó, y los que proveían gran parte de alimentos para el resto de sus hermanos de las tribus
de Israel, inclusive para el rey, como les decía. Así que fue una tribu feliz que vivieron en la costa mediterránea. El noveno hijo era Isaacar. Isaacar está en el centro, básicamente, en lo que se conoce como Haifa en la actualidad, esta zona que está aquí todavía, que hace límites con el río Jordán, que está aquí en rojo, y fue el noveno hijo de Jacob. El premio significa premio o recompensa y vuelve a tener Lea hijos. Este fue el quinto hijo de Lea, volvió a recuperar su fertilidad y viene a tener su quinto hijo, esta mujer, Lea. Y dijo Lea, Elohim me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar, que es recompensa. La profecía de Jacob sobre él dice: Isaacar es un asno robusto echado entre dos apriscos. Vio que el descanso era bueno y la tierra placentera, inclinó su hombro para cargar y llegó a servir en tributo. El asno robusto, como describe aquí, es un animal que es fuerte, que es valiente, pero que también es muy noble. Y esto era una característica de esta tribu, donde utilizó también la tierra para darle tributos aparte al Señor, y fue bendecida por Moisés. Dijo de Zabulón, dijo: regocíjate, oh Zabulón, en tus salidas marítimas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Convocarán las tribus a la montaña, allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque chuparán la abundancia de los mares y los tesoros que esconden las arenas. Entonces, como vemos, Isaacar era un punto estratégico comercial. Aquí se desarrolló mucho el comercio. Ellos fueron fieles al Señor y, como dice aquí, ellos no recibieron mar, pero mantenían estas rutas muy activas y fueron dados para también aportar mucho en la parte comercial a la tierra prometida de Israel. Ellos, en conteo soldados, crecieron también de 54,000 a 64,300, más de 9,900 personas de más llegaron a la tierra prometida. Fue una tribu próspera en todos sus aspectos. Y como dice, recibe la bendición junto con Isaacar. Y Zabulón y Isaacar se la pasaban juntos, como ven aquí, uno pegado muy cercano al mar de Galilea, al lado del río Jordán, y el otro que está rodeado solamente por tierras. El significado de ellos es vivienda, y es el sexto hijo de Lea. Confesión en el momento del nacimiento, ella dice: Elohim me ha dotado de buena dote, porque le ha dado a luz 6 hijos. Esta vez mi marido habitará conmigo, y llamó su nombre Zabulón. Ella siempre guardaba la esperanza de que fuera, pues, entre más hijos le diera, pues su esposo iba a estar más con ella. Pero sabemos que el corazón de Jacob siempre estuvo amando a Raquel por encima de ella. Así que le dio a este hijo el nombre de Zabulón, por haberle dado una casa, se puede decir, para esperanzar vivir con su marido. La profecía de Jacob dice: Zabulón morará a la orilla de los mares, él será puerto de navíos y su extremo hasta Sidón. Entonces se supone que Zabulón tenía un acceso hacia el mar Mediterráneo, como decía, fue casa para mucha gente, y también aportó muchísimo en la parte económica para Israel. De Zabulón, o sea, de la bendición de Moisés, dije: Zabulón dijo: regocíjate, oh Zabulón, en tus salidas marítimas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Convocarán las tribus a la montaña, allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque chuparán la abundancia de los mares y los tesoros que esconden las arenas. Entonces, estas dos tribus, como digo, se dedicaron al comercio, tanto de la tierra como del mar, y fue una gran fuente de riqueza para Israel. Ellos crecieron también de 57,400 soldados a 60,500, más de 3,100 personas que crecieron en estos 40 años. Y ahora viene José, que es el que hemos hablado,
ya en veces anteriores. Es el 11º hijo de Jacob y el significado de José es incrementar. Fue el primer hijo de Raquel, es el hijo primogénito, como hablábamos, el tan anhelado, el hijo consentido, se puede decir, de Jacob con Raquel. Y su significado es incrementar. Dice, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Que ese era el deseo de su corazón, que además de José le diera más hijos y por eso le puso incrementar. La profecía de Jacob dice, y bendijo José diciendo, a Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Elohim me ha pastoreado desde que existo hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. Se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Entonces la bendición sobre José básicamente era de incrementar la población y sabemos que esta tribu básicamente de donde salen los grandes territorios de las 10 tribus que se dispersaron por el mundo. Y la bendición de Moisés tiene también que ver con esto. Dijo José, de José dijo, bendita por Jehová sea su tierra, con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, con el raudal de los frutos del sol y con el raudal de la germinación de las lunas, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con el raudal de la tierra y su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre las coronillas del consagrado entre sus hermanos. Como primogénito del buey sea su gloria, 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos, y acorde con ellos y cornee con ellos a las naciones, todas a una, hasta los confines de la tierra, tales son las miriadas de Efraín. Y aquí se refiere precisamente de que él no recibió como tal un territorio específico. Sabemos, como hemos hablado, que esos 2 cuernos que habla son sus hijos, que son los que van a ocupar gran parte de la tierra prometida, que es el norte o el territorio de Israel. Como tal, sabemos que hay 2 reinos, el de Israel y de Judá. Ellos ocuparon gran parte del territorio de Israel. Del conteo de los soldados como tal no hay registros, como todos sabemos. José era gobernador, segundo al mando de Egipto, pero él como tal no tenía un número específico, están representados a través de sus hijos, así que no hay registros de los soldados de José. De aquí sale el Benjamín también, que es el 12º hijo. Son los 12 hijos de Jacob. Ahorita vamos a hablar de los hijos de José rápidamente, pero Benjamín fue el último de los hijos, fue el menor de los hijos de las 12, y el último de las 12 tribus, y se conoce como el hijo de la mano derecha, que es el segundo hijo de Raquel. Al momento del nacimiento, dice, ocurrió que al salir el alma, pues está muriendo, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Sabemos que el nacimiento de Benjamín es que muere Raquel, y básicamente por eso se le coloca este nombre, pero la mujer le puso de nombre, pero fue cambiado por de Benjamín por parte de su padre. La profecía de Jacob dice, Benjamín, lobo depredador, en la mañana devorará la presa y por la tarde repartirá despojos. Y esto es curioso como lo describe aquí. La bendición de Moisés dijo, habite el amado de Jehová, confiado junto a aquel que lo protege todo el día, morando a hombro suyo. Entonces, Benjamín, y vemos cómo lo describe de esta forma como el protector, y es precisamente allí donde está la ciudad de Jerusalén. A esta tribu se le encomendó cuidar lo que vendría a ser después
la gran ciudad Jerusalén. Es una zona, se puede decir, pequeña, pero de gran valor. Está en pleno centro de la tierra prometida, en el que estaba designado cubrir o defender la ciudad sagrada, la ciudad santa, que el Señor tendría para poner su templo allí. Así que a este hombre o a esta tribu se le dio esa función de proteger a lo que vendría a ser después la ciudad de Israel. Estas también crecieron de 35,000 soldados a 45,000 soldados. Fue una de las tribus bendecidas con su crecimiento. Y aquí vamos a hablar de Manasés, que es el primer hijo de José. Sabemos, por lo que hablamos la última vez, cómo fue dado la doble porción a José. Y como ven en el mapa, gran parte al oriente y occidente, oeste y oeste del Jordán, es ocupada por la tribu de Manasés. El significado quiere decir olvido, y es el primer hijo de Asenat. Asenat, quien era de la mujer egipcia, hijo de un sacerdote precisamente pagano, con el cual estaba casado José. Y esto es interesante, tiene mucho que ver después. En un momento lo estudiaremos. Esta herencia también que se recibe Manasés. José, cuando nace, dice: entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, perdón, me equivoqué. Perdón, sí. Hoy me acuerdo de mis pecados. Y básicamente lo que le hacía recordar a José, precisamente este hijo, era de dónde había venido. Precisamente había olvidado lo que había hecho mal, y esto, por eso le puso ese nombre. La profecía de Jacob está en Génesis 48, no la voy a leer aquí, pero básicamente sabemos que era el primer hijo, pero a él no le dejó ser como la bendición del primogénito, sino se la dio a su otro hermano. Cruzó sus brazos y la mano derecha se la dio al otro hermano, al otro hijo de José. La bendición de Moisés dice: con el raudal de la tierra y su plenitud, en fin, el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Como primogénito de buey sea su gloria, 2 cuernos de búfalo, que es lo que les hablaba ahorita de la bendición de Moisés. Son estos representados, estos cuernos, en estos hijos que van a llevar la bendición a todos los confines de la tierra, y tales son los millares, como dice, para Manasés. De esta es la tribu que se puede decir hay más descendientes en la tierra y que están distribuidos por todo el mundo. Entre las famosas tribus perdidas de Israel son descendientes de Manasés, que, como digo, hay un cruce con el paganismo a través de su madre, que era egipcia. Esto básicamente tiene un incremento también. Esta fue la tribu que más creció y por lo tanto recibió más terreno también. Casi que duplicaron en el proceso, en este recorrido por el desierto, en más de 20,500 personas. Y por último está la tribu de Efraín, que es el segundo hijo de José. Esto también están ubicadas en el centro y al sur de la tierra de su hermano. Y el significado también de ellos es fructífero. Este también fue hijo de esta mujer egipcia. Y llamó el segundo nombre Efraín porque dijo: Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Y aquí vemos también que los nombres no fueron puestos por la mujer, sino fue puesta por José, que entendía el significado del nombre. Así que su mujer, como era pagana, él decide ponerle su nombre a los hijos. Y este se traduce como becerro macho, básicamente, o cuerno de buey, lo que describe la profecía de Jacob, y es la descripción que hace sobre él. La bendición que recibe Moisés dice: como primogénito del buey sea su gloria, 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos,
y cornee con ellos a las naciones, todas a una hasta los confines de la tierra. Tales son las miriadas de Efraín, tales son los millares de Manasés. Así como les decía, estos fueron las tribus que fueron dispersas a través de todo el mundo. Y estas también crecieron en más de 8,000 personas. Desde ahí vemos lo que eran fructíferas, cómo se cumplía la palabra del Señor, y que se multiplicaban grandemente. Y como digo, de ahí viene gran parte de la población también del mundo.